Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar acá en el primer simposio internacional de comunicación con animales en conexión con todas las formas de vida. Estamos esta tarde en Colombia. Esperemos que en sus casas estén cómodos y estamos aquí con Verónica Keisne, terapeuta vincular, comunicadora interespecies, creadora de la carrera de lectura de vínculos interespecies, que imparte a través de su Escuela Internacional de Comunicación Interespecies. Ella es de Argentina y muy amablemente ha aceptado nuestra invitación y a contarnos todo su saber, toda su sabiduría, quiere compartirla con nosotros. Gracias, Verónica, por aceptarnos esta invitación a este simposio. Bienvenida. Muchas gracias, Moni, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por permitirme contar esto que vine a hacer, que estoy cumpliendo con tanta alegría y con tanto honor, ¿no? Porque para mí es un honor poder estar cumpliendo con la tarea que me fue encomendada. Así que es un placer estar compartiendo con colegas que podemos hablar el mismo idioma, cada uno de los cuales creo que tenemos nuestra manera de ver la comunicación con los animales, ¿no? Y creo que una de los elementos que caracterizan mi trabajo es que fundamentalmente yo trabajo en la lectura del vínculo, por eso se llama así la carrera que creé. Yo definitivamente creé la carrera que quería haber estudiado, y como cuando yo era adolescente no existía, hice todo mi camino formativo hasta llegar a una síntesis que se dio en llamar, le fui buscando, en realidad me lo dijo, la propia carrera me dijo el nombre, porque yo parto de la base de que me puedo comunicar con todos los seres que tienen vida de alguna manera, y una carrera es un ser que tiene vida. Entonces, se llama así lectura de vínculos interespecies, porque lo que hacemos es leer lo que sucede entre los animales y sus humanos, entre los animales y sus familias. Y hay una riqueza muy interesante en esa lectura, que es muy sanadora, tanto para las personas como para los mismos animales. Entonces, hay algo que trasciende, no es solamente comunicación animal, la comunicación con los animales está incluida dentro de esta manera de leer la realidad, pero voy a contarte un poquito, y voy a contar a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y es un placer, gracias por estar ahí, porque esto significa que está empezando a crecer un montón la comunicación interespecies, y me pone muy feliz poder darle voz a todos los seres, los que solos no tienen una voz, y a los que nosotros les prestamos nuestra voz, ¿no? Las personas que estamos haciendo este trabajo. La lectura de vínculos interespecies se basa sobre tres grandes áreas. Hay tres grandes áreas de la información, como del campo energético que nosotros leemos. La primera es la experiencia individual del animal, es decir, lo que el animal siente, piensa, necesita, como parte de su especie y como individuo. Entonces le podemos preguntar cómo te sientes, qué necesitas, si estás bien así o no, qué preferencias tienes. Esta es la experiencia individual. En segundo lugar, hacemos una lectura de lo que yo llamo, o de lo que llamamos, el patrón energético. Hay algo que está en el campo energético, que es como si fuera una muestra de algo que sucede en ese sistema familiar. Entonces, cualquier situación, ya sea un problema de comportamiento, un problema de salud, un tema de vincularidad de ese animal con otros, pueden ser animales o personas, está manifestando un patrón de energía que, si sabemos ver, y para eso sirve la lectura, la persona puede tomar y puede hacer un proceso de transformación que le permite hacer un enorme paso en su evolución espiritual. Entonces, en ese vínculo, en eso que sucede entre por lo menos dos, hay algo energético, interesante, potencialmente transformador,
para todos los integrantes del sistema, que bien leído, leído amorosamente, puede abrir como una nueva, un nuevo tránsito de la experiencia vital. Y en tercer lugar, hacemos una lectura de los mensajes espirituales que los animales traen a nuestras vidas, precisamente porque desde mi punto de vista son como maestros y guías espirituales, porque tienen una conexión tan directa con la sabiduría y con la naturaleza, que tenemos tanto para aprender de ellos, tanto, 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 tanto. Entonces, bueno, esas tres, bueno, y además otra de las cosas interesantes es que leemos toda la información en lo que yo llamo 5 dimensiones de la existencia. Leemos la información a nivel físico, a nivel de lo que pasa en el cuerpo físico, con sus manifestaciones, sus enfermedades, sus movimientos, los comportamientos. Leemos la información desde el punto de vista emocional, qué es lo que le está pasando al animal y también lo que le está pasando a la persona, con eso que el animal trae. Leemos la información desde el punto de vista mental o cognitivo, lo cual nos da información sobre lo que el animal piensa, pero también sobre lo que sucede desde el punto de vista cognitivo en ese sistema familiar. Cuáles son las creencias que están vigentes, qué es lo que la persona cree que puede o no puede hacer. Vamos al nivel vincular, que es lo que sucede precisamente en ese encuentro entre estos dos seres, y vamos, por supuesto, a leer la dimensión espiritual, que es uno de los ejes de este trabajo. Qué lindo todo esto que nos cuentas, Verónica. Y quisieras compartir con nosotros cómo llegaste a todo este mundo, o sea, cómo fue este recorrido que llegaste a algo tan maravilloso que le aporta tanto bien y bienestar a los animales y a sus familias multiespecie. Sí. Básicamente, a ver, yo te voy a contar, yo cuando era adolescente, tenía unos 11, 12 años, que estaba terminando la primaria o empezando el secundario, a mí me preguntaban qué quería ser de grande. Y yo lo que quería era ser etóloga. Yo quería trabajar en comportamiento animal. A mí siempre me gustó, yo amo a los animales desde siempre, desde que nací. Entonces la sensación era que quería aprender cómo funcionaban los animales. Pero en América Latina, te estoy hablando de los años 70, no existía todavía la etología. Entonces, para estudiar etología, yo tenía o que estudiar veterinaria, que no era una opción, porque no me gusta la medicina convencional, tenía que estudiar biología, que me parecía como, no me llenaba, o tenía que estudiar zoología, que era como, no era tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Me hicieron una orientación vocacional y en la orientación vocacional me salieron 2 cosas al mismo nivel: comunicación y psicología. Perfecto, decidí, por suerte, estudiar comunicación social. Me recibí después de muchos años de comunicadora social y después empecé a hacer posgrados en psicología humana. Muy bien, me recibí, estudié vincularidad, estudié pareja, estudié familia, estudié el amor, la sexualidad, todas esas cosas para entender cómo funcionaban los vínculos. Después de eso, empecé a estudiar de animales. Soy entrenadora canina profesional, hice un montón de cursos de educación y doma de caballos, estudié sobre comportamiento felino, son las 3 especies en las cuales me especializo, y vengo haciendo un camino espiritual hace un montón de años. Resulta que en el año 2012 me invitan, yo estaba haciendo todo un trabajo para abrir mi capacidad de canalización, y lo que yo quería, porque yo lo deseaba desde el fondo de mi corazón, era aprender a canalizar animales. Entonces me invitan a un viaje a un lugar de aquí de Argentina que se llama Córdoba, que tiene unas montañas muy mágicas. Yo no quería ir. Y decía, ¿para qué voy a ir? Y mis guías me decían, anda, porque hay algo para ti, anda. Dije, bueno, ok, y fui. Después de una meditación muy intensa que hicimos en uno de los días de ese viaje, cuando salgo al jardín, en el jardín había un gatito chiquitito, cachorro,
que subía y bajaba árboles, había una perra y había 2 caballos. Salgo y empecé a entender lo que me decían los animales. Era como que tenía una certeza, la claridad absoluta de lo que me estaban diciendo esos 4 animales. Y fue como, se me abrió el corazón de una manera y me puse tan feliz y dije, gracias porque me dieron lo que pedí. Y bueno, y a partir de ahí empecé a hacer toda una práctica, mucha práctica, mucha práctica, mucha práctica, y empecé a construir esta manera de ver la comunicación con los animales en las que incluimos el vínculo con sus personas. Porque para mí, ahí está la instancia de sanación. En eso que estamos leyendo de lo que sucede en el entre, es una de las, digamos, una de mis formaciones es la Gestalt, y una de las cosas que dice la Gestalt es que primero que todo forma parte de un sistema interconectado, pero además que en el entre, es decir, entre lo que está uno y el otro, en ese lugar de vacío está la información verdaderamente importante. Y eso es lo que leemos cuando hacemos una lectura. Vemos qué aparece en ese entre. ¿Qué está mostrando ese animal de esa familia, para esa familia? Porque cuando hay un problema de comportamiento, o un problema de salud, o un problema vincular, o alguna cosa que tiene que ver con la experiencia del animal y con la experiencia de la persona, ahí hay una información energética que está ahí, que es absolutamente como visible para nosotras que estamos haciendo la lectura, y la persona no lo ve. Cuando la persona lo empieza a ver y empieza a darse cuenta de que eso que le está mostrando el animal en realidad tiene que ver con su tema de evolución personal, espiritual, hay como una bisagra. Y por eso es tan sanadora una lectura, porque la persona, a partir de esa lectura, se puede dar cuenta de por dónde, porque el animal se lo dice con claridad, por dónde tiene que encaminar su conciencia para que eso que le resultaba un desafío, una dificultad, un conflicto, empiece a ser una bisagra o una palanca, mejor dicho, para su evolución. Y es muy interesante. Mi próximo libro, yo tengo escritos 2 libros, mejor dicho, tengo escritos y publicados 2 libros. Uno sobre la relación de pareja y el otro sobre la relación con los animales. El tercer libro, en el que estoy digamos, que voy a, ahora no tengo tiempo, pero lo voy a encarar pronto, va a ser una investigación sobre cómo lo que los animales nos traen como mensajes son el tema de terapia de la persona. Y que no solamente el animal me trae el mensaje con el diagnóstico, sino que además me da la solución. Ver eso es como un flash, es como, wow, y yo lo quiero como demostrar científicamente. Porque ocurre. Es como la persona dice, claro, eso es lo que estoy trabajando con mi terapeuta, sí, porque es lo que el animal te está trayendo. Sí, porque tu libro el de animales, el de los maestros animales Sí, espejos. se llama Animales, Espejos, Maestros y Espejos maestros. Sanadores, historias reales de una comunicadora interespecies. Es hermoso, ese libro es hermoso, yo lo tengo. De hecho, Ay, hice qué bueno, también tus gracias. cursos de vínculos. Bueno, Sí, Verónica, ¿y has encontrado siempre sanación tanto en el animal, física, como en sí. el humano? ¿No se te ha presentado un caso en el que no se haya dado esa sanación? Mira, vamos a establecer una diferencia entre sanación y curación. Ujú. La curación podríamos llegar a definirla como la remisión de un síntoma, ¿sí? O sea, cuando un cuerpo manifiesta un síntoma, ese cuerpo está diciendo, aquí hay algo que no está siendo escuchado, que no está siendo amado, que no está siendo tomado en cuenta, entonces el cuerpo hace el síntoma para mostrar que hay algo fuera de orden o fuera de lugar.
cuando nosotros estamos haciendo una lectura, lo que hacemos es permitirle a la persona encontrar paz en eso que le está sucediendo al animal. Y eso produce sanación. Total. La sanación es la posibilidad de soltar o de liberarse del dolor, del sufrimiento, del conflicto, aunque no haya una curación física. Porque a veces el animal manifiesta, por ejemplo, ¿no? Manifiesta una enfermedad en su cuerpo físico para llevar la atención hacia, digamos, de sus personas, hacia dónde está el desorden, hacia dónde está aquello que no está siendo escuchado o visto o amado con toda la intensidad que merece. La persona lo registra, puede empezar a hacer un trabajo interno y entonces el animal deja su cuerpo, parte. Pero no sin antes haber dejado en su persona un proceso de conciencia que la lleva a la persona hacia adentro. O sea, la lleva a la persona a conocerse mejor, a reconocer que eso que el animal estaba manifestando en su cuerpo tiene que ver con algo que la persona necesita empezar a reconocer en su propia experiencia vital. Entonces, desde mi experiencia, excepto que la persona esté verdaderamente cerrada, que a veces sucede, por suerte no me tocan muchos casos, pero en algunas circunstancias la persona es como si estuviera buscando una solución mágica sin querer hacer nada, sin querer hacer ningún proceso digamos, de transformación o como tomar una decisión, y si nada cambia, nada va a cambiar. Que parece algo de perogrullo, pero es así. Si yo sigo haciendo las mismas cosas, los resultados van a ser los mismos. Entonces, excepto en las situaciones en las cuales la persona esté verdaderamente muy cerrada o esté esperando que alguien de afuera le resuelva, le dé la pastillita mágica para solucionar la situación, en todos los demás casos hay sanación. Porque la persona puede encontrar adentro un lugar, digamos, siempre les digo a mis alumnas, el propósito es que todos en ese sistema terminen la sesión con más alivio, paz y amor y luz de lo que llegaron, digamos, de lo que tenían antes de entrar. En la gran mayoría de los casos eso sucede. Por suerte hay muy poquitos casos en los que no. No son lindos, pero mi aprendizaje es darme cuenta de que no tiene que ver conmigo. Sí, claro. Pero también se da la curación en el animal. También se da la curación en el animal. Te voy a contar un caso. Sí, dale, cuéntanos. Te voy a contar varios casos. Te voy a contar Dale, dos dale. casos de curaciones tres casos muy interesantes. Un caso de una especie que yo no trabajo con mucha frecuencia, que es una tortuga. Me consulta la persona porque la tortuga, a la que yo ya había acompañado hacía unos años a desovar, porque el veterinario lo que quería era abrirle la caparazón para sacarle los huevos, y le preguntamos a la tortuga, y la tortuga pidió que la llevaran a un lugar donde ella pudiera, que sea mullido, para que ella pudiera desovar tranquila. Cosa que sucedió, la llevó y a los 2 días desobó. La humana estaba feliz. Bueno, me consulta esta vez porque la tortuga tenía una conjuntivitis de hacía como 4 meses que no se curaba. Antibiótico, antiinflamatorio, corticoides, todos los remedios convencionales que nos podemos imaginar, y no se curaba. Bueno, me consulta la persona, hacemos la lectura, y parte de lo que la tortuga le venía a decir a la persona tenía que ver algo así como: ya no hace falta sufrir en silencio, es necesario poder expresar nuestro dolor, eso que nos está molestando, eso que ya no forma parte de nuestra experiencia, digamos, de nuestra armonía vital. Y le di, y digamos, yo trabajo con algunas sustancias naturales, sugerí algunas sustancias naturales. Bueno, para hacerte la corta,
en 10 días la tortuga se había curado y la persona había empezado a expresar eso que tenía para expresar, dejó de estar guardándose en silencio todo lo que se había guardado, y las dos sanaron. Qué Ella belleza. estaba chocha porque imagínate que la tortuga empezó a estar feliz de nuevo, caminando con su compañero, yendo y viniendo, comiendo, y sin dejar de habiendo dejado de lastimarse porque se rascaba. Bueno, otro caso. Voy a ver a una persona con su caballo, un caballo relativamente joven, también hacía 4 meses. Esto de los 4 meses es algo que le tengo que investigar, porque la gente me pregunta cuando hace 4 meses que el animal está. Bueno, este caballo tenía una inflamación respiratoria, tenía los pulmones como tenía una infección, mucho moco, mucha flema, y no remitía. Estaba flaco y no levantaba. Bueno, hacemos la comunicación con el caballo, y el caballo le da toda una serie de orientaciones, y le dice, nos tenemos que ir de este lugar. Este campo no nos está haciendo bien. Vámonos de acá, y por favor, vamos quiero como una atención un poco más natural también. Bueno, le recomendé una veterinaria de caballos, homeópata. Se mudaron del lugar a donde yo estaba con mi yegua, con Alegra. En 20 días, me parece, había remitido. Imagínate que el veterinario había sugerido la eutanasia, pero no sabía qué más hacer, que suele ser bastante Qué habitual, fuerte. por lo menos en Argentina, no sé, no Sí, sé en otros países, pero sí, aquí sí. lo recomiendan un montón cuando no saben qué más hacer. Sí, Bueno, le aquí preguntamos también. al ahí también, bueno. Se mudaron de campo, a los 20 días el caballo estaba impecable, ahora está maravillosamente bien, contentísimo en su nuevo lugar, su humano está feliz entre gente con la que le gusta estar. Tercer caso, paradigmático, para mí está en el libro, que creo que lo leíste. Caso de Selene, una perrita, más o menos 10 años, con unos tumores en las mamas, grandes, tipo, unas pelotas. La veterinaria quería hacer una biopsia porque le había dicho, bueno, probablemente sea una metástasis, así que, bueno, hacemos la comunicación con Selene. Selene le da toda una serie de información relacionada con la humana, de cosas que ella tenía que hacer, y esta chica es reikista, entre otras cosas. Entonces le empezó a hacer reiki y empezó a trabajar en lo que Selene le había sugerido. Bueno, el resumen es que a los 21 días los tumores habían remitido del todo. Maravilloso. Leyendo lo que sucede en el vínculo. Entonces, cuando la persona hace lo que tiene que hacer, la energía se acomoda. Claro. Se acomoda y todo vuelve al lugar donde debe estar, para mejor, Exactamente, además. exactamente. Por eso yo hablo de sanación. Ajá. Y a veces, además de la sanación, hay curación, además. Pero la persona se sana, además de todo. Porque además entiende dónde estaba su propio desorden, que el animal se lo muestra con mucha claridad. Sí, total. Bueno, ¿y has Pues, encontrado en tu camino, porque básicamente esta lectura de vínculos no son muchas las comunicadoras que lo realizan, ¿sí? sí, no. Entonces, has Yo estoy encontrado, formando gente justamente para que haya más. sí, sí, claro, estás Sí. formando, pero has encontrado muchas resistencias de los humanos que a veces somos como tan tercos. En términos generales, Sí, como yo estoy muy convencida, por suerte hice todo un trabajo interno de autovaloración y de autoconfianza, y digamos, yo confío plenamente en el trabajo que hago. Entonces, como yo comunico lo que yo hago de una manera como serena, tranquila, en términos generales, los consultantes que me llegan son personas que ya conocen mi trabajo.
Sí, resistencias en el mundo en general, por supuesto que hay, porque la gente dice, esta que habla con los animales está loca, esta me va a decir a mí lo que yo tengo de mal porque el animal me lo está mostrando. Hay gente que me ha llegado a decir, por ejemplo, bueno, yo tengo un perro que tiene estos problemas, te doy al perro, arreglame al perro y yo después vengo. No, yo trabajo el vínculo, yo no trabajo con el animal solo. Hay adiestradores caninos que sí lo hacen. Se llevan al perro a su casa y te lo trabajan en su casa. Ese no es mi trabajo es lo vincular. Ujú. Entonces, ¿hay resistencias? Y resistencias hay como en todo lo nuevo, porque lo que es nuevo, y además de todo, como esto es muy sanador, muchas veces, y yo personalmente no creo en la medicina convencional, definitivamente no creo, porque yo no creo en cercenar un proceso, yo creo en ver de qué manera se puede acomodar la energía. Eh, Al sistema no le interesa que la gente se empodere. Entonces hay una resistencia en general de todo un sistema Ujú. que dice, ¿cómo le vas a dejar de dar los antibióticos? Pero es que lo que tenemos que ver es cómo fortalecer el sistema inmunológico para que no haya bichos, por ejemplo. Y eso, en general, habla de lo que le pasa a la persona. Cuando el animal tiene algún tipo de bicho, alguna bacteria o algún virus o algo pasa en el sistema inmunológico de la persona que está deprimido, que está bajo, y hay que fortalecerlo también, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel vincular o a nivel mental, o inclusive espiritual. Sí, claro. Es que siempre hay un mensaje en ellos, también en nuestra parte espiritual, hace parte de su, Claro, como de su misión, de hacernos despertar y entender que sí, somos seres que tenemos que abrir los ojos y despertar sí, nuestra conciencia. Pues así es. Y lo hacen con una paciencia tan extraordinaria. Eso es lo que a mí me admira, porque el nivel de paciencia de los animales no humanos para con los humanos es maravilloso. A mí me emociona eso. sí, total. Bueno, Verónica, y cuéntanos, por ejemplo, ¿cómo es el proceso de esa consulta contigo? O sea, ¿cómo empiezas como a abordar un poco todo el tema? Si arrancas solo con la comunicación o empiezas como, no sé, pues Bueno, descríbenos un poco esto sí, tan maravilloso. te cuento un poco. En principio, por lo menos desde mi manera de trabajar, siempre para la comunicación tiene que haber un propósito, ¿sí? Tiene que Ujú. haber un para qué. Yo necesito que la consultante o el consultante me diga cuál es el propósito de la comunicación. Necesita saber hacer un acuerdo de convivencia, necesita saber cómo ayudarlo a mejorar su tema de salud, qué le pasa para resolver un problema de comportamiento, bueno, toda una serie de datos que yo necesito previamente, entonces yo le pido a la persona, yo le doy un formulario donde yo le pido, bueno, necesito saber la edad del animal, el nombre, desde cuándo vive con la persona, quiénes viven en la casa, humanos y animales, eso me da información, y las edades y los sexos, cuál es el motivo de la consulta y que la persona vaya pensando una serie de preguntas para hacerle al animal. Ahora, en este momento, yo no estoy haciendo comunicaciones por mail. Antes, en una época, la persona me mandaba toda esa información con todas las preguntas y yo en mi casa, tranquila, me sentaba y respondía. Yo en este momento, como eso me lleva más tiempo y estoy con poco tiempo, hago sesiones así, videollamadas. Ujú. Entonces, y pido 3 fotos y un video lo más actuales posible, excepto que el animal esté desencarnado, que ahí no importa. Ajá. Una de las cosas interesantes que yo descubrí que hago es leer las fotos simbólicamente, como si fueran cartas de tarot. Entonces, en la foto, gracias a la presencia de ese animal, hay información que por ley de sincronicidad a la persona en ese momento le sirven. Lo primero que hago es mirándolas, bueno, primero hago una meditación obviamente para estar limpia. Lo primero que hago es leer lo que el animal me dice a través de esas fotos.
como una información previa de lo que el animal quiera transmitirle a su persona, y después, en la sesión, yo le pido a la persona, bueno, conversemos, cuál es lo que más te preocupa, qué es lo que está pasando, y bueno, y hacemos un desarrollo de la... Y si en la comunicación, en la entrevista, no se responden todas las preguntas que la persona tenía previamente, hacemos las preguntas yo le presto la voz al animal. Ujú. Entonces, bueno, ¿cómo te sientes con tal cosa? Bueno, me siento de esta u otra manera, así. Ah, lindo, súper. O sea, ahorita todo lo estás atendiendo entonces virtual. Lo estoy atendiendo, no, a veces voy a las casas, Ujú. a veces hago visitas domiciliarias, en este momento digamos, me estoy mudando, así que tengo menos tiempo, pero a veces voy a las casas y bueno, pasan cosas muy interesantes también en las visitas domiciliarias, ¿no? Pero Súper, también se hace una lectura del vínculo. ya. Y Bueno, una cosa más que hago, una cosa más que eso me preguntaste antes de empezar, que es el Vibra tu Corazón Caballo, que es una actividad que me dictaron mis guías y que yo aprendí a hacer, que es un trabajo terapéutico espiritual para personas con la ayuda de los caballos. Todas son actividades sin montar, son lo que llamamos pie a tierra, ¿no? Entonces, la persona ahí sí lleva un propósito para sí misma y gracias al vínculo con los caballos en esa actividad se lleva respuestas. lindo. Ese lo tenemos que Sí, planear para que lo hagamos en Colombia. sí, por favor. Cuando tú quieras, yo estoy ahí encantadísima. Donde me inviten, yo voy. Bueno, Verónica, y cuéntanos, ¿qué recomendación le darías tú a las familias multiespecies de por qué Ajá. acceder a esa sanación del vínculo? ¿Por qué mirar esta metodología, esta ciencia que tú haces? ¿Por qué debe ser prioridad también para nosotros entender que debemos hacer este trabajo? Mira, una de las primeras cosas que yo les digo a las familias es que los animales que viven con nosotros, los animales no humanos, son parte de la familia. Son integrantes de la familia y no solamente les pasan cosas a ellos como seres individuales, sino que además están trayendo información sobre el sistema. Es como si fueran, voy a ponerlo de esta manera, es como si fueran un gen que tienen toda la información de ese cuerpo que es ese sistema familiar. Si yo logro escuchar a todas las partes de un sistema, ese sistema va a poder funcionar de una manera más fluida y más amorosa. Entonces, ¿por qué es interesante hacer una lectura de vínculos interespecies? Porque cuando yo puedo escuchar no solamente a las personas, sino también a los animales en tanto sí mismos, pero además como intermediarios de información que es de utilidad y de sanación para sus personas, son como pequeñas lucecitas que van expandiendo conciencia y expandiendo amor, y esa es de alguna manera parte de mi tarea, ¿no? Ayudar a expandir el amor a través de la conciencia. Entonces necesitamos aprender a escuchar a todos. Y los animales que viven con nosotros son parte del sistema y a veces no los escuchamos, los tratamos como si fueran un mueble y tienen necesidades, tienen emociones, tienen preferencias, tienen sus propias misiones, tienen sus dones, tienen sus aprendizajes álmicos también. Ujú. Sí, Entonces, otra cosa importante también para mí es reconocer que cada uno de esos integrantes del sistema tiene su propio plan del alma, encarnó con un propósito de aprendizaje. Entonces no es, ay, pobrecito el gatito, o pobrecito, a mí no me gusta la palabra pobrecito, porque nadie es pobrecito, porque todos venimos con un plan, seamos de la especie que seamos, y todos tenemos nuestro lugar en este planeta maravilloso del que formamos parte. Entonces, si queremos un planeta lleno de paz, lleno de amor,
lleno de conciencia, lleno de vínculos saludables, necesitamos trabajar a por ello. Sí, claro. Y tenemos que despertar. Sí. ¿Qué le recomendarías tú a las personas que están comenzando en este mundo de la comunicación intuitiva con animales? Bueno, lo primero es que sepan que esto es un proceso, que esto va a seguramente despertar un montón de cuestiones dormidas, que este camino te va a ayudar a limpiar, te va a ayudar como a despejar. Gracias a la conexión directa de los animales, yo siempre digo que los animales nos traen información de dos grandes planos, ¿no? De el inconsciente, de esa información que nosotros no vemos y que ellos nos traen gracias a sus problemas de comportamiento, de salud, o del supraconsciente, que es información espiritual. Cuando empezamos en este camino, vamos a encontrarnos un montón de cosas, tanto de nuestro inconsciente como de nuestro supraconsciente. Entonces, ténganse paciencia, mediten mucho, practiquen, no tengan miedo de equivocarse. Nos equivocamos todos, al principio nos equivocamos y después nos vamos a desequivocar y cada vez el canal va a estar más limpio. Pero fundamentalmente confiemos en que todo lo que los animales nos dicen, por lo menos desde mi mirada, son mensajes amorosos, son mensajes de unidad, son mensajes de recuperación del amor, del orden. Entonces, creo que hay algo que los humanos tenemos, que es esta necesidad imperiosa de usar nuestra cabeza, nuestra mente, de pensar, de poner todo en una estructura lógica. Y los animales no tienen eso, los animales tienen una conexión de corazón a corazón. Por eso el taller de iniciación que yo doy se llama Escuchar con el Corazón, porque es aprender a escuchar con el corazón, que eso es lo que los animales nos traen. Entonces, mucha paciencia, porque al principio nos vamos a encontrar con nuestras sombras, nos vamos a encontrar con nuestros intentos de control, nos vamos a encontrar con yo quiero resolver la vida a esta familia, y nosotros somos un canal, no somos los que tenemos que resolverle la vida a nadie. Nuestra responsabilidad es estar limpias y en un estado de neutralidad para poder transmitir información que sea amorosa. Sí, y que entregar sirva. el mensaje tal cual se reciba. Entregar el mensaje tal cual se recibe con cuidado. Obvio, ¿En qué sentido? con amor. Con amor. Estar atentos, porque a veces podemos recibir un mensaje, y yo tengo una metodología bastante clara para saber si ese mensaje es verdaderamente del animal, porque a veces recibimos información que creemos que es del animal, pero en realidad está mediatizado por nuestro propio juicio. Si la información le hace sentir un pelo mal a la persona, ese mensaje no es del animal. Esto me parece sumamente importante saberlo. Una información que produzca culpa, presión, malestar, angustia, no es del animal. Y ahí tenemos que dar una vueltita de tuerca para ver, porque está mediatizado por nuestras propias palabras. Así es. Y otra cosa importante que les quiero decir a los colegas, a los futuros colegas, ¿no? Y es que aprendamos a desarrollar la empatía también por los consultantes humanos, porque a veces hay personas que hacen comunicación con animales y que te toman mucha empatía con los animales, pero se olvidan de que estén delante un animal humano. Entonces, atención también a la empatía por los consultantes humanos. Esa es una de mis recomendaciones. Sí, claro, porque es que estamos tratando con el humano de ese animal. Sí, y con ese humano como un animal humano. O sea, es un animal también. Que a veces, animales. Claro, que a veces nos cuesta considerar a nuestro consultante como un animal también. Y lo es. Sí, claro, todos somos animales. Todos somos animales. Sí. Bueno, ¿y cómo percibes, Verónica, el colegaje entre los comunicadores animales?
A ver, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cuál es la, cuál es la intención de la pregunta? No, no hay ninguna intención, sino cómo estás percibiendo, porque, o sea, todos los días está saliendo personas formándose todos los Sí, días sí, y a veces uno, o hemos percibido a veces que hay personas que se están formando, pero mirando más esto desde un punto de vista como un negocio. Y esto no es un negocio, ¿sí? Esto no es un negocio, esto es algo que estamos haciendo todos los que estamos en este camino de la comunicación desde el corazón, ¿cierto? sí, Desde sí, nuestra esencia misma, porque es una comunicación de luz a luz, de corazón a corazón, de esencia a esencia. sí. Entonces, a veces mm, uno percibe que hay gente que, que lo mira más como una oportunidad de negocio, más Mm. que como algo, o sea, sí, obviamente tú puedes cobrar, es lógico, pues, o sea, es tu profesión, pero más Tenemos que, desde la, necesitamos exacto, hay que cobrar. cobrar, Sí, pero hacerlo desde esa luz que somos, sí, no como creerme mejor que el otro, sí. Yo, como por eso buscarle yo la caída al otro, pues como no. no, justamente por eso yo creo que hay una posibilidad que tiene que ver con poder reconocernos como colaboradores y no como competidores, Ujú. ¿no? Que eso es algo como Bien diferente. bastante humano, ¿no? Además, esta tendencia que tenemos a competir. Yo creo que todas las comunicadoras, bueno, ahí creo que está Leo Hello también Sí. en este simposio que es mi querido amigo, eh, digo, para traer a los varones también, que no hay tantos. Por suerte Ah, tengo un alumno en este momento, varón. Eh, Todos tenemos algo propio para ofrecer, algo que es diferencial. Entonces, tú eres comunicadora y lo vas a hacer diferente a lo que hago yo. Y seguramente le vas a dar al consultante una cara de la información diferente a la que le voy a dar yo, a la que le va a dar Leo, a la que le va a dar cualquiera de las personas que estemos haciendo este trabajo, ¿no? Eh, yo creo que esto es un aprendizaje más allá del gremio, vamos a decir, ¿no? De como de los colegas. Creo que tiene que ver con algo de la humanidad que, que tiene que ver con encontrarnos en en una posibilidad de construir el mundo que queremos habitar. Entonces, lo que haga cada uno está en el corazón de cada uno. Yo no soy nadie para juzgar a nadie ni a criticar a nadie. Yo, para mí, el trabajo es hacer mi trabajo desde la tarea, digamos, es hacer mi trabajo desde la más profunda responsabilidad amorosa, desde mi más profunda verdad, en el sentido de ser honesta y de ser íntegra, eh, y, y de hacer esto, ¿no? De hacer el mundo en el que yo quiero vivir. ujú. Solamente lo puede construir cada persona. Creo que los animales son muy expertos en eso, eh, porque inclusive hasta puede haber, por ejemplo, luchas territoriales entre animales, obviamente, porque es parte, sobre todo cuando el espacio es pequeño. Pero ¿saben qué? Tenemos todo un planeta para transmitirles la importancia de la comunicación con los animales y sus familias. Sí. Entonces creo que la torta es muy grande y hay Sí. lugar para todos. Hay lugar para todos y a todos nos llega con quien resuene con nosotros. Es, Exactamente, ese es, exactamente. y es respetar el trabajo de todos, porque el trabajo de todos es igualmente valioso. Bueno, Sí, Vero, cuéntanos cursos que dictas, que la gente sepa, qué sí. cursos Bueno, tienes dentro de poco, en fin, para que la gente eh, si quiere y resuena formarse contigo, pues lo haga. buenísimo. Bueno, mira, tengo la Escuela Internacional de Comunicación Interespecies. Empezaron
en marzo 2 grupos de formación profesional. La carrera se llama Lectura de Vínculos Interespecies. Todavía, ahora en mayo, podría, si la gente está dispuesta a ponerse al día con los videos anteriores, porque las clases constan de videos grabados, material escrito, y las clases son de prácticas. Todavía es posible integrarse, y si no, hay que esperar hasta el año que viene. Luego tengo un taller, que es un taller de iniciación, que se llama Escuchar con el Corazón, Iniciación a la Comunicación Intuitiva con Animales, que supongo que a mediados de año volveré a hacer alguno, en el que siempre incluyo la lectura de lo vincular, porque desde mi trabajo no lo puedo obviar, o sea, no es solo comunicación con los animales. Y después estoy dando en este momento un taller que es un taller de canalización, que se llama Taller de Canalización Salto Cuántico, que es para aprender a canalizar a cualquier ser. Hay un taller muy lindo, pero que seguramente no sé cuándo lo voy a volver a dar, que se llama, que lo recibí en sueños, es muy hermoso y muy poderoso, que se llama Códigos Luminosos con Asistencia de Animales. Y la idea es hacer un trabajo de sanación, de autosanación, con la ayuda de los animales que viven con nosotros. Pero eso es un poquito más adelante. Yo lo que hago es invitar a las personas a seguir mis redes, porque ahí se van a enterar de todo. Sí, claro. Dale. @hablo con animales en el Instagram, también en el Facebook. Pueden seguir @vibra tu corazón caballo en el Instagram y en el Facebook, y @Vero Kenigstein, que es donde ofrezco lo que tiene que ver con el acompañamiento de personas y las relaciones o los vínculos entre personas. Trabajo a veces con parejas, con madre e hija, con hermanos, con la relación entre la persona y su vida. Bueno, es un proceso de acompañamiento amoroso para ayudar a todos los seres a empoderarse. Qué lindo. Vero, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, por darnos y compartir tu sabiduría, tu tiempo. De verdad que nos honra mucho que hayas aceptado nuestra invitación a este primer simposio de comunicación con animales, en Para conexión con mí, todas las formas de vida. para mí es un placer, es un honor muy grande, les agradezco muchísimo la invitación. Cuenten conmigo para lo que sea necesario. Les quiero contar algo muy, muy lindo, que para mí es muy amado. Por fin, después de mucho intencionar, logré comprar mi campo. El campo se llama Espacio Ganella, Amor, Conciencia y Sanación del Alma. Voy a hacer ahí algunas actividades y lo propongo acá públicamente. Propongo el espacio, todavía no porque me tengo que mudar a fin de este mes, pero voy a tener a los caballos ahí. Propongo este espacio para, en el caso de un próximo simposio, que lo podamos hacer vivencialmente allí, en Qué Varadero, rico. provincia de Buenos Aires. Buenísimo. Así Listo, lo que tendremos presente. Gracias. el espacio está abierto porque fue pensado, entre otras cosas, como eso, como un espacio en el cual nos pudiéramos reunir comunicadores y comunicadoras con animales para intercambiar experiencias y para crecer juntos, para contarnos, bueno, yo trabajo de esta manera, esto para mí es lo importante, y nutrirnos mutuamente. Así que el espacio dentro de muy poquito va a estar disponible. Listo, Verónica. Muchas gracias entonces. Muchas Te gracias a deseo ti. un resto de tarde muy bonito y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a ustedes.